11:41, seguimos ampliando lo que sucede en este momento en Sudán y por eso le damos la bienvenida hoy a Noticias Globovisión Internacionales a Ricardo Benítez, magíster en Relaciones Internacionales, que nos acompaña desde Argentina. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Ricardo. Quisiéramos consultarte cómo inicia esta pugna de poder tanto de la fuerza paramilitar con el ejército y además qué nos trae este contexto el día de hoy. Bien, es importante entender que desde el golpe de Estado, cuando se derroca a Omar al-Bashir, tenemos un problema de institucionalidad grave en Sudán. Dado después de 30 años de régimen autocrático de esta persona, nos encontramos que tanto la sociedad civil trató de activarse para poder equilibrar el poder, pero por el otro lado fueron los militares y las fuerzas de despliegue rápido, unificadas en este sentido, los cuales toman el poder y empiezan a liderar lo que se denomina la transición política. Entendiendo esto, el problema que se genera desde ese momento hasta la actualidad es quién tiene el control total de la capacidad de generar un consejo de transición. Si los civiles o los militares, y dentro de los militares estos dos grandes grupos. El principal problema institucional es que Al-Burhan, a cargo del ejército sudanés, en términos institucionales sería el líder de la sección militar. Pero Hemedti Dagalo, que es el líder de las fuerzas de despliegue rápido, en realidad es líder de un grupo que se armó de forma especial y paralela al ejército que prácticamente operaba y respondía directamente al depuesto Omar al-Bashir. Por lo tanto, la lucha entre estos dos personajes y principalmente entre estas dos facciones tiene que ver con dónde de alguna manera se unifica la porción militar dentro de la estructura de Sudán. Si es en el ejército, si es las fuerzas de despliegue rápido o si las fuerzas de despliegue rápido deben ser incorporadas al ejército. Y vemos además este contexto en el que es realmente una lucha de poder entre estos dos líderes que se encuentran en este momento y cuáles son esos puntos en los cuales no llegan a un acuerdo para la transición a un gobierno civil. Bien, generalmente se define que hay dos grandes puntos de desacuerdo. Uno tiene que ver con el acuerdo o el Framework Agreement de diciembre de 2022, donde se había dispuesto que para aproximadamente ahora, en abril, se pondría que el gobierno civil podría comenzar a transitar. En ese contexto, los militares debían de alguna manera empezar a entregar el poder y definir su posición dentro del nuevo régimen. El problema es que si las fuerzas de despliegue rápido no pertenecen al ejército o deben ser incorporadas al ejército, esto representa que para Hemedti Dagalo sería la quita total de toda su capacidad de poder o su capacidad como accionar político. Por el otro lado, la otra diferencia tiene que ver con cuánto tiempo de transición se debe tomar en consideración para llegar al gobierno civil. Algunos hablan de 2 años, la comunidad internacional presiona lo más rápidamente posible para generar la transición, pero las fuerzas de despliegue rápido proponen un tiempo de extensión mayor, aproximadamente entre 7 a 10 años, cual es en parte inverosímil. El problema que genera esto es que entre las diferencias respecto a la transición, las diferencias institucionales respecto a quién tiene el verdadero poder en Sudán, han hecho que estos enfrentamientos de alguna manera se empiezan a demostrar ahora vía conflicto militar. Bien, Ricardo, ¿qué impide que en una región como África sea tan difícil que haya estabilidad política en esos países? Y además, en el caso de Sudán, ¿qué tan influyente podría ser la comunidad internacional para propiciar diálogos y negociaciones entre las partes que están ahora en conflicto por esta pugna de poderes? ¿Cuáles serían esos escenarios próximos en estos días? Bien, primero me gustaría discernir que no hablaría de África en total, o sea, porque África como continente es extremadamente diverso, hay regiones que tienen una estabilidad democrática e institucional importante y otras que no. Tomando en cuenta esto, el Sahel, es decir, esta franja en la cual se encontraría Sudán, se encuentra en un proceso de inestabilidad política importante, y si consideramos el Cuerno de África, la zona donde Sudán se incluye específicamente, nos encontramos con que la mayoría de los estados en la región se encuentran con problemas internos. Tanto Somalia, que está encarando un proceso de estabilización política, Eritrea, que tiene un gobierno autocrático, Sudán del Sur, que también tiene inconvenientes para institucionalizarse, y ahora Sudán, que de alguna manera rompe su institucionalidad con este proceso del cual estamos hablando. La comunidad internacional ha actuado fuertemente para tratar de estabilizar Sudán, o por lo menos de lo que se intenta es evitar una escalada de conflicto, una desintegración del Estado. Tanto el IGAD,
que es de alguna manera el organismo regional que ejerce la cooperación entre los estados de esa zona, la Unión Africana y la Comunidad Internacional le hace Unión Africana y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tienen cartas en el asunto y desde el punto de vista discursivo todos proponen una transición y una transición estable que lleve a un gobierno civil. Cuando fue la caída de Omar al-Bashir, justamente hubo diferendos respecto a quiénes podían ejercer ese control, ya sea la Liga Árabe, los estados socios de Sudán, las Naciones Unidas y eventualmente fue la propuesta de Sudáfrica, de cara a la Unión Africana, que logró generar una transición a lo que debería ser el acuerdo que mencioné previamente, que ahora con estos incidentes se pondría en un stand-by y probablemente no llega a tal efecto. Creo que la Unión Africana debe ser uno de los actores que más cartas y el asunto más importancia quiere generar al conflicto. Y con respecto a estas fuerzas que están enfrentadas actualmente, hemos visto cómo se podría interpretar quizás, le pregunto, si estas fuerzas de apoyo rápido son tan poderosas que luchan de esta manera con las Fuerzas Armadas y además hemos visto que estas fuerzas de apoyo rápido tienen cierta participación también con Yemen, Líbano. Y a esto se suma que Rusia también está en parte con ellos, de alguna manera, con el control de las minas de oro en Sudán. Bien, es importante tomar en cuenta que la información también puede ser muy complicada al momento de analizar exclusivamente quién está con quién. Por ejemplo, en el caso de Rusia se empiezan a vincular los vínculos de Moscú con las fuerzas de despliegue rápido por cuestión de las minas de oro, pero también se tiene que tomar en cuenta que hasta no hace poco la llegada de Sergei Lavrov firmó un acuerdo con Abdel Fattah al-Burhan respecto a la utilización de uso dual de Port Sudán para que los barcos rusos que navegan por el Mar Rojo puedan tener acceso a ese puerto. Por lo tanto, desde ese punto de vista, de qué lado podrían estar de acuerdo. Por eso creo que lo dejaría con un gran signo de interrogación. Ahora bien, es importante entender que las fuerzas de despliegue rápido, al haber recibido el apoyo del régimen durante aproximadamente casi 15 o 17 años, si nos contamos desde 2001, donde comenzaron, 2003 que comenzaron con Janjaweed y posteriormente hasta la salida de Omar al-Bashir, se convirtieron en un actor prácticamente autocéfalos, es decir, se gobernaban de forma autónoma y, dado que estuvieron desplegados en los grandes ejes de conflicto en Sudán, hablamos de Darfur y Kordofán, han tenido una posición importante dentro de lo que era el régimen de Omar al-Bashir. Ante la salida de Omar al-Bashir tomaron un capital político al formar parte del derrocamiento de Omar al-Bashir y ahora claramente lo que están luchando es por liderar ese proceso político, dado que, como mencioné previamente, el ejército como institución es el que ha tratado de aglutinarlos e incorporarlos, y esto prácticamente representaría la fusión y la disolución de las fuerzas de despliegue rápido dentro del ejército y su pérdida de cohesión como actor político de peso. Bien, Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muy completo el resumen que nos has brindado en esta oportunidad analizando estos escenarios de violencia en Sudán. Muchas gracias a ustedes, un gusto.